Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta carta de Judas. Estamos pues en esta serie de devocionales donde esta epístola, después de nosotros exponer con claridad la identidad del creyente, que es muy importante, es fundamental nosotros saber y comprender que nosotros somos hijos de Dios. De allí habíamos dicho que parte toda la base de lo que nosotros vamos a recorrer en el peregrinaje del evangelio en esta tierra, con nuestra identidad, no como nos llama el mundo, sino como a nosotros nos lo declara el Espíritu Santo, que da testimonio que somos hijos de Dios. Y dice también la Biblia que si hijos, herederos con Cristo, coherederos con Él, de su gracia, de su amor. Nuestro amado hermano Judas nos había dejado a nosotros por acá pues una carta maravillosa y poderosa. Dice: misericordia y paz, amor sean multiplicados. Habíamos hablado de esta bendición triple que nuestro hermano Judas declara para cada uno de aquellos que lean esta carta. Y que habíamos dicho que aunque una carta breve, pero que está llena de muchas bendiciones, del poder de Dios y también de una alerta sobre los falsos maestros y la apostasía. Después entonces que nuestro amado hermano Judas nos da esta identidad, es un llamado también a contender por la fe, el testimonio del juicio en la historia que habíamos dicho, y el último devocional que pasamos, la naturaleza de los falsos maestros. Ahora Judas dirige su atención hacia la respuesta del verdadero creyente en medio de un contexto adverso. Habíamos dicho que estos hombres se introducen encubiertamente dentro de vuestros ágape. La palabra ágape es aquella fiesta que hacían para una celebración, donde se hacía pues un compartir, donde todos comían, y allí entonces dice nuestro amado hermano Judas que estos hombres se introducían para así criticar a los hermanos. Así que este énfasis ya no es en la apostasía, sino en los amados, en aquellos que ya pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Es un llamado con amor, con advertencia, lleno de misericordia, pero también con sabiduría. Y vamos a leer la escritura en el poderoso nombre de Jesús, en este capítulo número 1, que solamente tiene un capítulo esta carta a Judas, como habíamos dicho, una carta breve que la habíamos comparado con la carta del apóstol Pablo a Filemón. Y dice así el verso 17: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es importante este versículo donde nuestro amado hermano Judas deja claro que la doctrina que tienen los apóstoles es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 18 dice: los que os decían en los postreros tiempos hablar burladores, andarán según sus propios malvados deseos. Habrá burladores, personas que se burlan del evangelio. Muchas veces nosotros creemos que son falsos maestros o también grandes predicadores. No, personas del vulgo, común y corriente, compañeros de trabajo, nuestros familiares, muchas veces se burlan del evangelio, se burlan de nosotros. Pero nuestro amado hermano Pedro también dice esto en su segunda carta, capítulo número 3, verso 3. Dice la escritura: estos son causantes de división, los sensuales, que no tienen el espíritu. Y ahora da esa palabra de bendición para nosotros en el verso 20. Dice así: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra fe santísima, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne.
Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por esta palabra que hemos leído en esta hora, Señor, mi Dios amado. Señor, tu palabra dice que tú estás todos los días con nosotros hasta el fin, que tú nos has llamado, Señor, mi Dios amado, para que nosotros también compartamos este evangelio, llevemos las buenas nuevas. Por eso debemos, Señor, mi Dios amado, guardar nuestra fe en perseverancia, en verdad, con sabiduría y con entendimiento, llenándonos todos los días de la palabra del Señor, con oración, como dice tu palabra, con cánticos, con alabanza, pero también reuniéndonos unos a los otros, no dejando de congregar como muchos tienen por costumbre, más cuando se acerque aquel día, Señor, de tu venida, como dice nuestro amado hermano Judas, que nosotros esperamos pues tu venida, tu redención de este cuerpo que espera pues la esperanza de la resurrección. Por eso te damos las gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Judas no presenta una fe pasiva, sino una fe que persevera, una fe perseverante. En un escenario donde los burladores traen el engaño, el sentimentalismo, las falsas doctrinas y la manipulación espiritual, como lo habíamos dicho, el creyente debe sostener en prácticas espirituales sólidas que nacen de la verdad revelada y no del sentimentalismo, no del ocultismo, no con el sensacionalismo que vemos hoy en día, como los falsos profetas quieren a nosotros hoy en día proyectarnos. Este llamado es coherente con las advertencias de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, donde anuncia la aparición de falsos cristos, falsos profetas, con las palabras apostólicas de advertencia sobre un ministerio que se disfraza de luz, como dice el apóstol Pablo, que los ministros de Satanás se disfrazan como ángel de luz. Asimismo, el antiguo pacto ya mostraba este principio. En el libro de Daniel se presenta un testimonio de un hombre que perseveró en oración, en fidelidad, en medio de un sistema hostil. También el libro de Jeremías denuncian los falsos profetas y exhorta al pueblo a permanecer en la verdad. Así que la perseverancia, por tanto, no es opcional, sino es esencial. Él es el eje primordial de cada creyente, de la iglesia. Es la evidencia de una fe genuina en medio del error. Entonces, como dice nuestro amado hermano Judas, dice: amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo vendrán burladores que andarán según sus propios deseos malvados. Un llamado urgente a recordar y a discernir. Habíamos dicho cómo nosotros discernimos la verdad del error con la palabra de Dios. Judas comienza con una exhortación clara y clave. Tener memoria, o sea, nosotros tenemos que memorizar. Nosotros como seres humanos estamos dados al olvido. Es por eso que la palabra perseverar, mantenerse perseverando, no simplemente es una palabra, como habíamos dicho en el otro devocional. Cuando nosotros colocamos un título, no es simplemente un título, es una advertencia para que nosotros tengamos memoria, no caigamos en el olvido y andemos conforme a nuestros propios deseos, sino que nos mantengamos perseverantes en la oración, en la palabra, en la comunión con los hermanos. Así que la perseverancia comienza con recordar la verdad apostólica, no la mía, no la tuya, no de cualquier maestro, sino la verdad apostólica que fue sembrada en los corazones de los apóstoles por medio de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles ya habían advertido que vendrían burladores, hombres dominados por sus propios deseos, generadores de división y que son carentes del Espíritu Santo, no tienen el Espíritu Santo. Esto enseña que el error no es accidental, no es un accidente, no es algo que ellos se lo proponen en su propia mente, sino que por su naturaleza el hombre es pecador, está lejos de la gloria de Dios y no le alcanza la sabiduría del Espíritu Santo porque no lo tiene.
Por tanto, el creyente no debe sorprenderse, sino discernir. En el antiguo pacto nosotros también encontramos un llamado a permanecer en la verdad. Dice la palabra del Señor en Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua. También Daniel en el capítulo número 11, verso 32 dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No es una fe pasiva, es una fe que se mueve conforme a la palabra de Dios, conforme al propósito de Dios, conforme al llamado que tiene cada uno de nosotros. Dios está con nosotros, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo: aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Espíritu Santo os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Recordar la verdad es protegerse contra el engaño. No nos olvidemos de eso, que nosotros como seres humanos muchas veces estamos dados al olvido, y nosotros tenemos a nuestro alrededor el deseo de los ojos, la vanagloria de este mundo, y Dios nos habla claro que todos estos deseos, la vanagloria de este mundo, los deseos de los ojos, no son de Dios sino del mundo. La edificación y la oración. Judas manda a que nosotros permanezcamos en edificación, en crecimiento espiritual, buscando la leche espiritual no adulterada. Judas establece dos pilares fundamentales de la fe: edificaos en la fe, sobre vuestra fe santísima. La vida cristiana requiere de un crecimiento continuo. No basta con haber creído, es necesario afirmarse en la verdad. Amados hermanos, nosotros tenemos que proclamar la verdad, vivir la verdad, ser ejemplo de la verdad. La fe aquí no es subjetiva, sino es el fundamento doctrinal revelado por nuestro Señor Jesucristo. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, como también lo dice nuestro amado apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo número 10, verso 17. Así que esa fe también va a ser como una carta leída. Muchas veces nosotros no tenemos la oportunidad de predicar en algunas áreas, como en nuestro trabajo, y estamos pues haciendo nuestras actividades, respondemos, hablamos muchos temas, pero cuando nosotros tenemos nuestro vocabulario sazonado con la palabra de Dios en santidad y en amor, las personas se van a dar de cuenta que nosotros somos personas que tenemos una regeneración, que el Espíritu Santo ha cambiado nuestras mentes, nuestras vidas, que nosotros hablamos con palabras sazonadas de bendición y no de maldición. Así que cuando nosotros estemos dentro de cualquier recinto, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en la universidad, en el colegio, en cualquier problema que nosotros nos enfrentemos, también lo vamos a enfrentar con fe. Así que la palabra de Dios dice: no me dé mucho para que yo no me olvide de ti, ni me dé poco para que yo no reniegue. Así que cualquier circunstancia que nosotros tenemos a nuestro alrededor, nos vamos a enfrentar con la fe que el Señor nos da, ya bien sea en la enfermedad, en la escasez, en la soledad, en la carencia. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Nos dará palabra de sabiduría, pondrá palabras en nuestros labios. La palabra de Dios como espada de doble filo. La oración en el Espíritu. Orando en el Espíritu Santo. La oración no es un acto mecánico ni emocional. Fíjese que nosotros debemos de tener peticiones de oraciones que sean certeras. Voy a orar por mi primo, voy a orar por mi trabajo, voy a orar por mi hijo, voy a orar por mi negocio, voy a orar porque Dios me guarde, me libre de los falsos maestros, me libre de mis propios sentimientos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo, porque todavía nosotros estamos en una naturaleza pecaminosa. Nuestra carne desea todo lo que hay a nuestro alrededor. Es por eso que nosotros debemos permanecer en oración. En Lucas 21, en ese capítulo, el Señor Jesucristo, cuando presenta una serie de eventos catastrófico, dice: velad y orad, permaneced en oración. Así que la oración no es un acto mecánico ni emocional, sino una comunión guiada por el Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Dios. Habíamos dicho también que Dios quiere un corazón con motivo correcto, la oración, una oración eficaz. Así nosotros vamos a ver la respuesta de nuestra oración.
Y nuestro amado hermano Santiago dice que muchas veces nuestras peticiones no son respondidas porque nosotros oramos mal, oramos para nuestros deleites. No ponemos un propósito de oración genuino, con sabiduría, para que Dios libere las almas, para que Dios bendiga nuestra vida, bendiga nuestro trabajo y la persona vean que la bendición de Dios está con nosotros. Dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, que nosotros andemos con gozo, con alegría. El apóstol Pablo también dijo, yo me gozo en las aflicciones, porque las aflicciones que vienen a nuestra vida, nosotros las soportamos porque estamos sufriendo por la causa de Cristo, no por la causa de una organización, de nuestra organización, no por la causa de una religión, no por la causa nuestra, no por la causa de un mundo mejor, sino que estamos nosotros sufriendo por la causa de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio por nosotros en la cruz del Calvario para tener así la vida eterna. Entonces vamos a ver el ejemplo de Daniel. Cuando Daniel supo aquel edicto que había entrado en vigor en Daniel capítulo número 6, entró a su casa y oraba, daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes, no se amilanó. En nuestro trabajo muchas veces somos atacados, somos confrontados, pero ahí nosotros también podemos orar en silencio, podemos pedirle al Señor cada día. Daniel perseveró en oración bajo una amenaza de muerte. Su constancia no dependía de las circunstancias, sino de una relación genuina con Dios. Ahí está el propósito de la oración, mantener esa comunión genuina, esa relación, como habíamos dicho, de nuestra identidad. Nosotros somos hijos de Dios y cada hijo habla con su padre, tiene una relación, tiene una comunicación. No se puede perder esa comunicación, esa relación con Dios todos los días. Este es un ejemplo verdadero de espiritualidad que no fluctúa en medio de la opresión, sino que va y marcha hacia adelante en medio de cualquier circunstancia. Entonces, permanecer en esta esperanza y actuar de una manera poderosa. Judas presenta 3 acciones concretas: permanecer en el amor de Dios, conservado en el amor de Dios y esperar en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Esto implica en un vivir, en un andar diario dentro del marco de la relación con Dios, guardado en su verdad, lo que hemos estado compartiendo, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La perseverancia está ligada a la esperanza. Si nosotros estamos esperando, estamos perseverando. Es conjuntamente, es sine qua non. Una no puede, alejarse de la otra. Si nosotros estamos perseverando es porque tenemos una esperanza. El creyente vive mirando hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él prometió que vendría por su pueblo, que vendría por segunda vez, que vendría por la causa de aquellos que le esperan y lo proclaman. En la Santa Cena, nosotros cuando hacemos ese acto solemne, donde nosotros hacemos memoria de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario, dice nuestro amado apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo número 11, cada vez que nosotros tomamos la cena, anunciamos la venida del Señor. Actúa también con discernimiento hacia otros. Nosotros dentro del pueblo del Evangelio hay personas también que muchas veces dudan. Y dice nuestro amado hermano Judas, algunos que dudan, convencerlo. A otros salvar, arrebatándolo del fuego. De otros tener misericordia con temor. Aquí se muestra que la fe no está aislada tampoco. No es una fe sola para nosotros mismos, es una fe activa que con sabiduría y perseverancia tiene los sentidos ejercitados en la verdad. Aquellos que dudan, nosotros tenemos que convencerlos con la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Las cadenas se van a caer cuando nosotros les prediquemos el Evangelio, le demos testimonio. A los que están perdidos, arrebatarlos del fuego, dice nuestro amado hermano Judas, y de otros tener misericordia. Si Dios ha tenido misericordia, nosotros también tenemos que tener misericordia. El Señor Jesucristo en Lucas capítulo número 10, cuando habla a los apóstoles que vayan a predicar el Evangelio, le dice, da de gracia
de lo que de gracia ha recibido. El Evangelio no tiene precio. No podemos poner un precio al mensaje del Evangelio. Nosotros lo recibimos gratuitamente. Ahora, si bien es cierto, el Señor habla de ofrenda. A nosotros nos pueden dar una ofrenda, como dice el Señor Jesucristo. Si ustedes van por las casas, le dan un vaso de agua, una comida, recibirlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con gozo, con alegría. Así se muestra la fe. No aislada, activa. El creyente no solo se guarda, sino que también cuida a otros, llevando el Evangelio hasta las casas, los hogares, nuestro trabajo, universidad, escuela, donde nosotros nos encontremos. Pero primeramente da testimonio en nuestro hogar. Así que esta fe y esta acción con discernimiento, evitando contaminarse también con el error, guardarse del error, echar para afuera hasta la ropa contaminada. Es un acto tipificado que nosotros ya Jesucristo nos ha descontaminado del mundo, nos ha lavado con su preciosa sangre, nos ha limpiado de nuestros pecados. Y dice nuestro hermano Judas, no nos volvamos otra vez a enredar en el error, a compartir con este mundo que está corrompido, sino como luminares en el mundo, como dice el apóstol Pablo a los Filipenses en su capítulo número 3. Como luminares en el mundo, nosotros somos la luz del mundo. Tiniebla cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá y resplandecerá Jehová. La luz de Cristo tiene que habitar en el creyente. Judas presenta un equilibrio poderoso, genuino, con sabiduría. Advierte que hay falsos maestros, pero que también nosotros tenemos que perseverar porque hay una esperanza, que Jesucristo viene. En medio de este contexto del engaño, el creyente no es llamado a temer, sino a permanecer en fe, a perseverar. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre os ha placido daros el reino. En la perseverancia, el creyente debe recordar la verdad, crecer en la fe, mantener una vida de oración, una vida santa, vivir en el amor de Dios, en el amor de Cristo, esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, actuar con misericordia y discernimiento, ver todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Así que hemos visto también un ejemplo de nuestro amado hermano y profeta Daniel, que muestra una perseverancia que es posible en medio de un ambiente hostil de guerra espiritual, mantenerse firme en la oración. Así el creyente es llamado a vivir con una fe activa, sobria y perseverante, sabiendo que, aunque el error abunde en nuestro alrededor, Dios sostiene a lo suyo y los guía hasta la vida eterna. Así que este pasaje nos prepara en nuestra mente y en nuestro corazón para la culminación de una carta poderosa que vamos a ver con toda confianza, con toda perseverancia, cómo Dios preserva a lo suyo. A lo suyo. Nosotros somos del Señor, somos sus hijos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Quien es capaz de guardarnos sin caída y preservarnos sin mancha delante de su gloria. Dios es poderoso, nos va a guardar. Él tiene todo poder. ¿Hay acaso algo imposible para mí? Dice el Señor. Guardaros sin mancha y sin caída. La sangre de Cristo es la que nosotros nos limpia de todo pecado. Dice nuestro amado hermano Juan también en su primera epístola. Juan, el apóstol Juan también nos habla la palabra de vida y dice: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él, andamos en luz. Pero si nosotros estamos haciendo lo malo, entonces andamos en tiniebla y mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para librarnos y perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amados hermanos, esta es la palabra del Señor. Nosotros queremos que Dios nos hable, Dios nos habla. Ahora nosotros tenemos que ser obedientes. ¿Estamos siendo nosotros obedientes a la palabra? ¿Estamos nosotros andando con sabiduría, con verdad?
y con discernimiento y perseverando en la verdad. Nosotros todos los días tenemos que hacer una radiografía espiritual, tenemos que confesar nuestros pecados. No nos olvidemos que andamos en este cuerpo todavía de muerte, que está en la esperanza de ser redimido, que si morimos para Él morimos y si vivimos para Él vivimos. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos hijos de Dios y tenemos que permanecer allí en esa confianza. Hijitos, dice también Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno ha caído en el error, si ha manchado con el pecado, si ha dejado envolver en el error y se ha dejado arrastrar por los falsos maestros, tiene que confesar su pecado y su maldad y salir del error. Esta es la enseñanza importante que nos da la palabra del Señor. Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dice nuestro amado hermano Juan en su primera epístola, capítulo número 1, capítulo número 2. Es la misma consonancia que dice nuestro hermano Judas. Es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo, quien es nuestro hermano mayor y se identifica con nosotros. Yo te alabaré en medio de la congregación de nuestros hermanos. Una palabra poderosa que está en el libro de los Salmos, que confiesa a nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación, que ya Él se veía alrededor de sus hermanos, alrededor de los apóstoles, alrededor de todos aquellos que estaban en la nación de Israel, ya bien sea que lo aceptaron o lo rechazaron. De una manera u otra, en su misericordia y en su amor, vino y compartió con este mundo que lo llevó a la cruz. Pero fue un acto glorioso, maravilloso, con amor y con entrega propia de Él. Yo no es que nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por vosotros, Él lo dijo. Así que nosotros debemos ser agradecidos. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, si Cristo murió por todo, todos tenemos que morir por Él. Los que creemos en Él, los que esperamos en Él, los que perseveramos por causa de Él, los que sufrimos por su causa. No sufrimos por una organización, no sufrimos por un proyecto mundano, sufrimos por su causa, por su amor y su misericordia, por el ejemplo que nos dio, llevando el vituperio de la cruz con gozo, con alegría. Así debemos andar nosotros, pero también tener misericordia de los que están a nuestro alrededor, dando a entender también que nosotros somos pecadores, pero que Él nos ha librado de nuestros pecados y que por medio de la oración nosotros confesamos nuestros pecados y somos limpiados de toda maldad. La sangre de Jesucristo fue derramada con ese propósito de limpiarnos y llevarnos a su presencia sin mancha, sin arruga, no por nuestras obras, sino por nuestra fe. Así que, amado amigo, también te dejamos esta oración, pero también te dejamos el llamado. Le damos las gracias al Señor por esta palabra y que si en tu corazón ha llegado la palabra de Dios, ha visto la iluminación por medio de esta enseñanza, por medio de este devocional, te invitamos a que tú confieses a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, para que tú también seas parte de la palabra del Señor que ha sido sembrada en tu corazón y también entonces venga a compartir y seas partícipe de la familia del Señor. Y nosotros los que estamos en este camino, si nos hemos desviado, si nos hemos apartado, si hemos estado caminando de espalda a nuestro Señor, Él nos llama a que nos reconciliemos, a que haya esperanza, a que no haya excusa. El Señor dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, les comentamos que estamos pues en el canal de YouTube, donde tenemos esta página Oasis de Bendición, en el canal de TikTok como Oasis de Bendición y en el canal de Facebook como Wilmer Rodríguez, donde también hemos estado promocionando también este nuevo tema que estamos pasando, esta nueva serie, El Espíritu Santo actúa en el mundo. Ahí usted verá, como lo habíamos dicho, ¿qué es el mundo? ¿De dónde comienza esto? ¿Cómo debemos nosotros andar conforme a la palabra que nos da nuestro Dios por medio de su Santo Espíritu? Dios les bendiga, Dios les guarde.